Buenos días, ¿cómo están? Soy el doctor David Rojano y el día de hoy vamos a ver variables. ¿Qué es una variable? Una variable es una característica que puede tomar diversos valores o magnitudes y se contrasta con el término constante. Otra definición es cualidad, rasgo, atributo, característica o propiedad que toma diferentes valores, modalidades, magnitudes o intensidades en un grupo de elementos. Vamos a ver un ejemplo. Cuando usted desayuna, ingiere cierta cantidad de proteínas. ¿Usted opina que la cantidad de proteínas en su desayuno diario es una característica variable o constante? Bueno, para la mayoría de nosotros es variable porque no desayunamos lo mismo, ¿no? A menos de que tengamos una enfermedad renal que nos pidan cierta cantidad de proteínas. Sin embargo, pues no es el caso. Por lo general es variable. La velocidad de la luz es siempre de 300.000 kilómetros por segundo y esto no ha cambiado jamás. ¿Usted diría que esta característica de la luz es una característica variable o constante? Constante, exacto. Bueno, ¿cómo se clasifican las variables? Bueno, hay diferentes clasificaciones y una es por la forma de medir el fenómeno estudiado y las clasifica en independiente y dependiente o como causa y efecto. En el ejemplo vemos a una persona que le están golpeando y el resultado es la caída o el knockout. Entonces, causa, caída. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo una alimentación rica en grasas, carbohidratos? ¿Qué va a condicionar esto en mi índice de masa corporal? Pues va a aumentar, ¿no? Causa, efecto, variable independiente, variable dependiente. Pero ¿qué es lo que pasa si yo llevo una alimentación sana, con baja cantidad de proteínas y de, de grasas y carbohidratos? Pues mi índice de masa corporal va a ser normal. Causa, efecto, variable independiente, variable dependiente. Hay otro tipo de variables que se llaman variables confusoras. Estas variables se asocian tanto con la variable independiente como con la variable dependiente. Vamos a ver un ejemplo. En un estudio se quería ver si había una asociación entre tomar café y cáncer pancreático. Y bueno, se encontró que a mayor café, mayor cáncer pancreático, pero había otra variable que se asociaba tanto a tomar café como al cáncer pancreático. Entonces, esta variable era el tabaquismo y se asociaba tanto a tomar café como a cáncer pancreático. Entonces, esta variable se asocia tanto con la variable independiente, con la dependiente se considera una variable de confusión. Vamos a ver si podemos identificar la variable independiente y dependiente. Esta es la pregunta de investigación. La intervención educativa dirigida a pacientes con enfermedad isquémica cardíaca disminuye su necesidad de atención de emergencia. ¿Cuál es la variable independiente? La intervención educativa. ¿Y cuál es la respuesta o en lo que va a repercutir esta intervención educativa? Pues en la necesidad de la atención de emergencia y mi población de estudio es pacientes con enfermedad isquémica. Entonces, causa, intervención educativa y el efecto que esperamos encontrar es disminuir la necesidad de la atención médica, variable independiente y variable dependiente. Vamos a ver un ejemplo de variable confusora. En un estudio se quería determinar la relación del puntaje en la evaluación del coeficiente intelectual en niños y el antecedente de haber recibido alimentación por seno materno. Lo que ellos esperaban es de que los niños que habían recibido alimentación por seno materno tuvieran un coeficiente intelectual más alto. Para ello estudiaron 5.475 niños y 3.161 madres identificadas a través de la encuesta nacional de la juventud en los Estados Unidos
de 1979. Utilizaron un cuestionario y bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. Pues se encontraron que a primera vista los niños que fueron alimentados con seno materno obtuvieron 4 puntos más en la prueba del coeficiente intelectual que aquellos que no tuvieron tal antecedente. Sin embargo, cuando ellos metieron en el análisis del coeficiente intelectual de la madre, esta asociación que en un principio había sido significativa entre el coeficiente intelectual del niño y lactancia, se perdió, ya no fue significativa. Entonces, cuando ya hacen el análisis estadístico, se meten todas estas variables a un modelo que se llama multivariado. Los niños que fueron amamantados tuvieron solamente 0.5 puntos más en la prueba de coeficiente intelectual que aquellos que no tuvieron el antecedente. Sin embargo, esto no fue estadísticamente significativo. Bueno, una pregunta. ¿Cuáles son las variables de confusión potenciales en la relación de la lactancia materna y el coeficiente intelectual? El tabaquismo, el coeficiente intelectual materno, la educación materna, el orden del nacimiento entre los hijos. Bueno, todas las opciones anteriores, así como vimos el coeficiente intelectual materno, las otras también son variables de confusión. Y aquí podemos ver un esquema, ¿no? ¿Cómo controlamos estas variables? Bueno, se pueden hacer de dos formas. En el diseño, a través de la estratificación, haciendo grupos de niños agrupados por el coeficiente intelectual de la madre, o especificar criterios de inclusión. Solamente entrarían aquellos con coeficiente intelectual determinado o poner un límite del coeficiente intelectual de las madres. Eso se pudo haber hecho en el estudio o en el análisis de los datos, como ellos lo hicieron en el análisis multivariado. Bueno, esa es una forma de clasificar a las variables, pero hay otra forma y esta va a ser muy útil para el análisis estadístico. Las variables las dividimos en dos: cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas las podemos dividir en nominales a su vez y ordinales. Nominales son aquellas en las cuales no hay una jerarquía entre las variables. Por ejemplo, hombre y mujer o tipo de trabajo. No podemos decir que un trabajo sea mejor que otro o que un género o un sexo sea mejor que el otro. No hay jerarquía. Las ordinales tienen una jerarquía, por ejemplo, el tipo de dolor leve, moderado, severo, o edema leve, moderado, severo. Y las cuantitativas o numéricas, una forma de clasificación muy sencilla, es discretas y continuas. Discretas son números enteros y continuas números decimales. Entonces las variables, repitiendo, son cualitativas y cuantitativas. Cualitativas de cualidades. Las cualitativas se dividen en nominales, que no son jerárquicas, y ordinales, que son jerárquicas. Y las cuantitativas en discretas, números enteros, y continuas, números fraccionados. Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema. Cualitativas categóricas, nominal, grupo étnico, y cualitativas ordinales, jerárquicas, ¿no? R1, R2, R3, R4. Cuantitativas discretas, números enteros, y cuantitativas continuas, números decimales. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué tipo de variable es edad en años representada en este cuadro? ¿Cualitativa ordinal o cuantitativa continua? Cualitativa ordinal. Muy bien. ¿Qué tipo de variable es el estado civil? ¿Cuantitativa o cualitativa? Para empezar, es cualitativa. La forma en que se presentó, y es nominal. No hay jerarquía. Bueno, algo que tenemos que tener muy en cuenta al seleccionar una variable es qué tan precisa es. Es decir, el grado en que una variable es reproducible con casi el mismo valor en que se mida. ¿Qué será más preciso?
el peso en una balanza o una medición de la calidad de vida. Obviamente el peso en una balanza o en una báscula que la calidad de vida. Vamos a ver por qué. Bueno, la variabilidad de las mediciones puede variar por varias cosas. Por la variabilidad del observador, del instrumento o del participante. Si quisiéramos medir calidad de vida o ver qué es más variable, la calidad de vida o la báscula, bueno, la calidad de vida depende mucho de las palabras, de la actitud del observador y el instrumento eh, eh, pues no es tan preciso. Y también del estado de ánimo, por ejemplo, del participante. En cambio, el peso, independientemente de la capacidad del observador, como es un proceso automatizado, tiene menos problemas. Sin embargo, lo que podemos hacer nosotros es considerar algunos aspectos para mejorar la precisión. Por ejemplo, si formamos y capacitamos a los observadores para pesar al paciente, decir que se quite la ropa, se quite los zapatos, se ponga en una posición erguida o en calidad de vida que diga determinadas palabras. Bueno, eso es con relación a los observadores. Normalizar o estandarizar los métodos de medición. Eh, Igual hacer un manual de procedimientos para ver cómo se va a realizar el procedimiento. O también seleccionar instrumentos más automatizados, ¿no? Y repetirlos. Vamos a ver por un ejemplo. En el caso de la presión arterial, ¿cómo podríamos mejorar la precisión y reducir el efecto aleatorio? Bueno, pues la estandarización del observador, decir cómo va a ser la toma de la presión. Aquí ponemos cómo desinflar el manguito para la toma de la presión. Eso sería con relación al observador. Con relación al participante, bueno, si les damos las indicaciones de que antes de tomarse la presión debe estar en la sala de espera relajado durante 5 minutos para que no eh, baje la presión arterial. A lo mejor si llegó rápido, si llegó caminando, se le hizo tarde ya con la presión más alta. Entonces, si estandarizamos estos procesos en el observador, en el paciente, y automatizamos el instrumento, utilizamos un instrumento más automatizado, el riesgo o la probabilidad de que esta medida sea más precisa es mucho más alta. Bueno, esto nos va a servir porque vamos a ser más exactos en nuestras mediciones y eso disminuye el tamaño de la muestra. Bueno, ahora eso cómo lo aterrizamos en nuestro proyecto. Bueno, una vez que escogemos nuestras variables, tenemos que clasificarlas en independiente y dependiente y para cada una y demográficas, ¿no? Y para cada una de estas variables vamos a poner nuestra definición conceptual. Eh, ¿qué significa en este caso, por ejemplo, edad? Tiempo que una persona ha vivido a contar desde el año en que nació. Tengo que poner una definición operacional. Número con relación a edad, número de años cumplidos por el sujeto desde que nació hasta el momento de la realización del estudio o que se presenta con nosotros para el estudio. También dicen que la definición operacional es pasar de la concepción abstracta a algo concreto y especificar cómo se va a medir. En este caso, para la funcionalidad de la rodilla, se utilizará la escala de Womack, la cual evalúa 3 dominios: dolor, rigidez y funcionalidad. Eh, entonces ya tenemos definición conceptual, definición operacional y tenemos que especificar tipo de variable y escala de medición. El tipo de variable se refiere a si es cuantitativa o cualitativa y la escala de medición si es discreta o continua. Y bueno, los valores de 0 a 100. Esto va a ser muy importante
porque de aquí partimos para hacer nuestra base de datos. Entonces vamos a hacer el ejemplo utilizando estas variables. Bueno, para hacer nuestra base de datos tenemos que considerar que la primera columna en Excel va a ser nuestros registros o nuestros registros de cada sujeto de estudio. Es decir, en la A1 va a estar el sujeto número 1, A2 el sujeto número 2 y a partir de la fila 1B en adelante vamos a colocar las variables de nuestro estudio de cada uno de nuestros sujetos. En el ejemplo que veíamos anteriormente, nuestra primera variable era funcionalidad de rodilla. Entonces está en la primera fila a partir de la letra B. Igual para el sujeto 1. Bueno, en la parte superior ponemos nuestras variables funcionalidad, sexo, edad, peso, talla. Y bueno, a partir de A2 colocamos al primer sujeto. Entonces, para todas estas variables, son variables cuantitativas, perdón, son variables cuantitativas, entonces no tenemos que codificar nada, ponemos el número que corresponda. Sin embargo, para el sexo es una variable cualitativa y tenemos dos valores, masculino y femenino. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos vamos a colocar sobre la casilla y vamos a dar clic derecho y nos va a salir nuevo comentario. Y el nuevo comentario nos va a servir para categorizar a nuestras variables. Decir, el 1 significa masculino y el 2 femenino. Entonces, en la base de datos hay que evitar poner palabras. Es más fácil codificar nuestras variables, es decir, asignarles un número a cada valor de nuestra variable para que el manejo estadístico de los datos sea más fácil. Entonces, bueno, ya le puse masculino 1, femenino 2 y empiezo a llenar mi base con los datos que yo vaya recolectando. Es decir, el primer sujeto tenía 80 años, era del sexo masculino, por eso le pongo 1. Tenía una edad de 60 años, su peso era 70 kilos, talla 1.6 metros y su índice de masa corporal de 27. Y bueno, así con el segundo grupo. El segundo sujeto, funcionalidad de rodilla en la escala de Womack de 70, ella era una mujer, pesaba 55, tenía una edad de 55 años, pesaba 80 kilos y medía 1.63. Y bueno, así vamos llenando nuestra base de datos. Aquí, si en lugar de sexo fuera comorbilidades, yo tendría que poner 1 para diabetes, 2 para hipertensión, cardiopatía, depende cómo lo vayamos a codificar. Pero si lo ponemos así separado, tendríamos que poner un número para cada comorbilidad. Y si hay combinaciones, tendría que poner diabetes y hipertensión, a lo mejor el número 6. Y así las diferentes combinaciones de acuerdo a cómo convenga para nuestro proyecto. En muchos estudios las comorbilidades se toman por el número, bueno, se consideran como el número de comorbilidades mayor a 4, mayor a 5, independientemente de las que tengan. Pero bueno, eso va a depender de cada uno del objetivo de cada estudio. Bueno, entonces hasta ahorita en esta clase vimos el tipo de variables, la definición operacional y cómo hacer nuestra base de datos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.